pero haber vivido la experiencia, y se me pone la piel de gallina, haber vivido esa experiencia de tener que llegar a Medellín, que era una ciudad a la que llegábamos siempre por una final del fútbol, por algo positivo, por una gran fiesta, la fiesta del deporte, y tener que llegar a una Medellín gris, que creo que en cada rincón de esa ciudad y de Colombia lo único que se respiraba era tristeza por lo que pasó con Chapecoense, el haber estado en el estadio el día del homenaje que hace Atlético Nacional y haber sentido como un estadio entero lloró por personas que no conocíamos, que solamente habíamos visto en televisión y que muchos de ellos los terminamos reconociendo en fotos. Es de esas experiencias que quisiera no tener que vivir otra vez. Fue demasiado, demasiado triste. Y siempre que llega noviembre, siempre están en mi corazón. Siempre recuerdo lo que pasó, y además recuerdo mucho lo que pasó esa noche. El momento más difícil por el que puede pasar un ser humano es cuando se va uno de sus seres queridos. ¿Y quién puede ser más querido que la madre? Mi invitada de hoy, para que se tome un café, nos va a contar de su vida y de un momento que fue particularmente significativo porque, curiosamente, su mamá murió, pero al morir le dejó un regalo enorme y hermoso. Hoy quiero que estén conmigo y con Liliana Salazar. Cuando uno se llama Liliana Salazar y ha hecho todo lo que tú has hecho profesionalmente, que seguramente te queda mucho más por hacer, pero lo que has hecho hasta ahora en tu carrera, cubrir mundiales, ir a grandes eventos. Ahora hablamos de la deuda de los Olímpicos, pero eso será en un instante. Entrevistar a grandes personas, ser reconocida. No sé si ser famosa, ahora hablamos de eso. ¿A quién le gustaría que vieras eso, que viera eso de ti hoy? Jota, me hiciste dar escalofrío. Sí, he hecho cositas, ¿no? He hecho cositas. He sido una mujer muy afortunada. He sido una mujer trabajadora. Yo creo que yo he aplicado lo del deportista que le gusta ser titular, ¿no? Entonces yo me entreno, me levanto temprano y trabajo para eso, para ser titular. Más allá de la fama, que yo en eso no creo, porque muchas veces me pasa que después de tantos años en televisión, ay, usted se me parece a alguien, usted está en una novela, ¿cierto? Pero me gusta, ¿sabes por qué? Porque me dicen, no, es que se ve mejor en persona que en televisión, se ve más joven, me parece que es más linda en persona, porque yo termino lo que hago en televisión y lo primero que hago es lavarme la cara. Para mí el maquillaje, la pestaña postiza, todo eso no existe en mi vida normal. Pero me pusiste a pensar en todo lo que ha pasado en mi vida, y eso era lo que yo quería hacer. Me devuelvo a mi primer día de universidad, que estaba sentada en una de las últimas sillas y cada uno se iba presentando, ¿no? Me tocó el turno. Yo me llamo Liliana Salazar, soy de Pereira y quiero ser periodista de deportes. Entonces todos los que estaban ahí, incluidos hombres y mujeres, se dieron la vuelta y ¿qué? Y con el paso de los años, cuando me he encontrado con la gente que yo estudié, me dice, usted hizo lo que todos los hombres del salón queríamos hacer. Pero me lo he ganado en la cancha, me lo he ganado trabajando, me lo he ganado siendo disciplinada. Yo crecí sin complejos, eso se lo aprendí a mi mamá. Sin complejos, es que esto es una profesión el periodismo deportivo es de hombres. Pues yo llegué cuando no había mujeres, o cuando de pronto le habían dado la posibilidad a una que otra mujer, pero era en prensa o en televisión porque había sido reina, pero no había tenido continuidad. Yo me lo gané en la cancha y me lo gané respetando a la gente, o me lo he ganado respetando a la gente. Nunca he hecho una selección de esto sí me gusta, esto no me gusta. He hecho todo lo que me han dicho, haga. Y también he sacado como mi baraja de posibilidades de qué me gusta hacer. He sido una mujer muy afortunada, muy, muy afortunada. He disfrutado todo lo que he hecho y todavía tengo muchas cosas que quiero hacer, tengo muchas cosas pendientes. ¿Y quién te gustaría que viviera hoy eso que has hecho? Que estuviera presente y que dijera, mira todo lo que has hecho. Pienso mucho en mi mamá, ¿sabes? Porque mi mamá se sentía muy orgullosa. Mi mamá
me vio cuando hice la Copa Libertadores de América, que ganó el Once Caldas. Y mi mamá se fue hace ya 21 años. Y entonces pienso, me alcanzó a ver solamente en un mundial. Cuando me fui de mi casa 40 días, que era una peladita, y ella a todo el mundo le decía, no, es que mi hija se va para el mundial. Pero ¿cómo si la selección colombiana no clasificó? Porque fue Corea y Japón. Y mi mamá era muy orgullosa. Mi mamá, mis tíos, mi tío Javier, que ya no está, mi tío Horacio sí está conmigo todavía, gracias a Dios. Pero pienso mucho en eso, ¿en qué? Yo soy muy llorona, en lo orgullosa que estaría mi mamá de decir, mi hija ya estaba en 6 mundiales, en ver las entrevistas. Mi mamá se sentía muy orgullosa de eso cuando yo le decía, me acuerdo mucho cuando fui una vez estando en el tiempo, fui a Chile y entrevisté a Iván Zamorano. Entonces mi mamá, que no sabía de fútbol, no sabía de deportes, pero siempre como que se documentaba, no, es que voy a Chile, voy a entrevistar al Bambán Zamorano. Entonces mi mamá ya sabía que había jugado en Real Madrid, que había sido pichichi y todo. Y sabes que no había pensado en eso, en que hoy estaría muy, muy orgullosa de lo que he hecho. Pero seguramente tuvo la oportunidad de ver que su Liliana se convirtió en Liliana Salazar. Sí, claro, definitivamente, porque me decía ella, ella decía, yo me siento muy feliz cuando me dicen, ¿cierto que ella es Liliana Salazar? Y ella me decía, sí, es mi hija. Es la de, en ese momento de RCN, es la de RCN, sí, es la de RCN, la de los deportes, es mi hija. Esa parte eso fue muy bello, muy lindo, muy lindo, pero pienso en todas las cosas que han pasado y en esa sensibilidad que creo yo que me identifica a mí. Se sentiría muy orgullosa de tantas historias, tantas entrevistas, de tantos momentos especiales, de no olvidar nunca que más allá del perdió, ganó, empató, hay un ser humano, ese que subimos, bajamos, llevamos al cielo, al infierno en un abrir y cerrar de ojos. Y hoy te miras al espejo y ¿qué ves de tu mamá en ti? Ay, yo creo que es básicamente eso, el ser tan sensible, el abrazar, el ser... a mí me ha pasado, yo he estado en entrevistas donde he terminado llorando con la persona que he entrevistado, en no guardarme nada, en decir, sabe que yo soñé con conocerlo. Yo me acuerdo la primera vez que entrevisté a René Higuita, yo le dije, no, yo lo amo con todo mi corazón, yo lo admiro demasiado, y me decía, no se burle de mí, peladita, y le dije, no, es verdad. Y han pasado los años y él cada vez que me ve me dice, te amo, Liliana, te adoro con todo mi corazón, por auténtica. Eso creo que es de mi mamá, el ser querendona, el irse, el buscar ese lado de la gente que se da a través de ser amoroso, de ser empático. Eso se lo aprendí a mi mamá. ¿Y tu papá? Bueno, mi papá tampoco está allá. Mi papá fue una persona de un carácter duro. Eran muy distintos porque a mi papá nada lo hacía feliz, nada. Pero a mí la vida me premió con 3 papás, porque tuve a mi papá y tuve a mis tíos, hermanos de mi mamá, que si uno tiene que pensar en las personas más orgullosas de la vida, son mis tíos. Mi tío Javier se fue cuando estaba en la Copa América de Brasil en 2019. Eso fue un golpe al corazón, al alma. Estábamos en pleno cubrimiento, estábamos en Salvador Bahía y mi tío se enfermó de un día para otro y se fue. ¿Estaba bien cuando te fuiste para Brasil? Sí, estaba un poquito indispuesto, pero estaba bien. Y en medio de todo eso que pasó y de esa angustia, o sea, fue un año muy difícil porque además mi suegra, que fue como una madre para mí, también estaba enferma. Ella era la que estaba enferma, pero el que se enferma y se va así de la nada fue mi tío, que cuando obviamente el canal me dice, si te tienes que ir, vete. Y mi marido me dice, ¿qué hubiera querido tu tío Javier que hicieras? Y yo, pues que me quedara. Y yo me quedé en Salvador, me quedé hasta cuando mi corazón se rompió en 2 porque ya no podía más. O sea, yo trabajaba, yo vivía todo al máximo, pero me tocó acompañar a mi tío en su despedida a través de
de una llamada de WhatsApp. Mi suegra también estaba en sus últimos días, y ya un día uno de los camarógrafos me dijo: Liliana, ya no más, no sufras más. Llamé a mi jefe y me dijo: has sido muy valiente. Yo me devolví 4 o 5 días antes de que se acabara esa Copa América. El día que llegué, al día siguiente murió mi suegra. Se fueron en un lapso de 17 días. Dios. Pero voy a todo esto porque mis tíos, mi tío Javier, que ya no está, obviamente también era el más orgulloso de la vida. Él con 80 y tantos años se seguía reuniendo con sus amigos del colegio todos los primeros viernes de cada mes a almorzar y a tomar aguardiente. Ajá. Entonces él me decía, siempre me preguntan: ¿y Liliana? No, está haciendo esto. Ay, la vimos en el Mundial, ay, la vimos en la Copa América, esto, lo otro. Entonces yo era su orgullo. Y con mi tío Horacio, que está vivo, gracias a Dios, lleno de salud, 82 años, pasa exactamente igual. Ay, me llamo no sé quién, ellos son de Pensilvania, Caldas. No sé qué, Rodrigo Botero, y me dijo: ay, vi a Liliana en el noticiero, vi esto. Entonces soy el orgullo de mi familia. Él es el del Mediterráneo. Él fue el que, sí, el que soñaba con conocer el Mediterráneo y que lo conoció este año. Un sí. video hermoso. Oh. Hermoso. Claro, porque además yo crecí escuchándolo a él, poner el disco, el acetato, sí, y escuchando esa canción, la canción de Serrat, Nací en el Mediterráneo. Entonces verlo, o sea, eso fue un sueño cumplido de los dos, que él se fuera, conociera el Mediterráneo, y por eso en algún momento compartí contigo, te mostré el video, sí, me pues encantó. Con toda la emoción, me con encantó. toda la felicidad. Él vive orgulloso de quién soy, de ser Liliana Salazar, sí, mi sobrina, la periodista. Ya me contaste de lo que heredaste de tu mamá y qué heredaste de tu característica o tu forma de ser de tu papá. Ay, no sé, yo creo que yo digo que a mi papá nada lo hacía feliz, era... ¿Por qué, Lili? Por su carácter. Ajá. Tenía un carácter muy fuerte. Él quería que todo fuera perfecto, y creo que él se fue sin conocer la perfección. Yo no voy a decir que yo quiera que todo sea perfecto, pero tal vez trato de buscarlo, ¿no? De hacer las cosas bien, de planificar, y creo que eso fue lo que me quedó de mi padre. El buscar como no improvisar, como siempre tener un plan A, B, C, D, lo que se ocurra, ¿sí? Pero que no tenga que decir por qué no lo pensé, por qué no lo hice. Y quizás eso a veces no es tan positivo, no es tan bueno, pero que trato esa es mi línea de vida, mi línea de trabajo, me muevo en eso, en mi vida personal, en mi vida profesional. Con mis amigos trato de ser también siempre como de ofrecerles todo lo que necesiten de mí. Soy de pocos amigos, pero soy buena amiga, pero creo que todo eso tiene que ver con esa planificación que manejaba mi padre, y eso fue lo que le heredé a él, eso lo tengo de él. Naciste en Pereira, pero ¿por qué gran parte de tu vida se ha desarrollado en Bogotá? ¿En qué momento se da ese traslado de Pereira a Bogotá? Mis padres se separan, mi mamá se viene a vivir a Bogotá, pensando obviamente en un mejor futuro para sus hijos, y ahí es donde aparecen Horacio y Javier, mis tíos. Ajá. Que son, por eso digo que no tuve un padre, sino tres padres. Nos vinimos a Bogotá, fue la decisión que tomó mi mamá, y que realmente crecimos en Bogotá, estudiamos en Bogotá, íbamos a Pereira de vacaciones. En algún momento de la vida mi papá y mi mamá trataron como de volver, y me acuerdo que de haber escuchado esa conversación detrás de una puerta, cuando mi tío Javier le dijo a mi mamá: Cecilia, piensa en el futuro de esos niños. Y yo digo que gracias a Dios mi mamá pensó en el futuro de esos niños, de mi hermano, y en mi futuro. ¿Y ese gracias a Dios es gracias a Dios no volvió con tu papá? No volvió con mi papá. No volvió con él. ¿Y te habría gustado? No, así estuvo bien. Y yo quería a mi papá, sonará como si no quisiera a mi papá. Claro que lo quise, estuve con él hasta el último momento, tratando de entenderlo en muchas cosas. Pero digo que, ¿sabes qué? Alguna vez un amigo me soltó una frase que no entendí sino con el paso de los años, y es que lo mejor es lo que pasa. Y lo mejor es lo que pasa. Es real. Y han pasado muchas cosas. Uy, han pasado muchas cosas. ¿Y cómo era Liliana niña? ¿Cómo era la Liliana, yo qué sé, preadolescente, la pequeñita? Yo soñaba con ser cantante.
yo quería ser artista. Yo bailaba, cantaba, pintaba, todo lo que tuviera que ver con arte. Uh-huh. Pero no tenía talento. Tenía talento para el baile, eso sí. Sí, he visto algunas sí. Publicaciones bailando. Pero sí desde niña, ajá, siempre me gustó bailar y bailaba en todo y siempre clasificaba todo. Pero el sueño era cantar y entonces me acuerdo que mi mamá me decía, no, hay que trabajar mucho para eso, grábate y escúchate y con eso vas viendo cómo evolucionas en ese tema. Yo me grababa en el equipo de la casa con cassette y me escuchaba y yo, no, esto suena horrible, y volvía y lo hacía y yo un día le dije, mami, yo creo que este aparato ya sacó la mano porque eso suena muy mal, eso ya es espantoso. La culpa era del aparato. La culpa era del equipo de sonido. Ajá. Entonces me fui convenciendo que no era por ese lado. ¿Qué cantabas? Cantaba de todo, cantaba mucha salsa, siempre me ha gustado mucho la salsa, cantaba baladas, hasta vallenatos en algún momento, yo cantaba de todo. Yo después con el tiempo dije, listo, no quiero ser una artista famosa, pero quiero ir como a las reuniones, cuando pueda ir a las fiestas y que digan, ay, que canta Liliana, y yo decir, no, yo no quiero cantar. Bueno, está bien, sí, y cantar, y que todo el mundo diga, uy, cómo canta de lindo. Pero no lo logré. ¿Y cómo te fue, o en qué te fue mejor en ese momento, cantando o tocando guitarra? Tuve un gran problema con la guitarra. Y es que a mí, o sea, obviamente entré a clases de guitarra y no pasé de do y quinta de do. Pero yo decía, mi mamá me decía, ¿qué tal las clases? Y yo, no me va bien, no evoluciono. Hasta el día que descubrí que a mí lo que me gustaba era cargar la guitarra, decir, tengo clase de guitarra. Que te vieran con la guitarra. Exacto, que me vieran con la guitarra colgada en la espalda cuando salía del colegio. Pero no la clase de guitarra, no pasé de do y quinta de do. O sea, la música no fue lo mío, nunca fue lo mío. Y después cuando llegaste a la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, ¿fuiste amiguera o fuiste más de familia y de no salir mucho? ¿Cómo fue ya ese siguiente paso en tu vida? Fui un poquito necia, ¿sí? Porque sí me gustaba mucho la calle, me gustaba salir, entonces me gustaba mucho la rumba, ya un poco más, digamos que pasada la adolescencia, ya cuando terminas el colegio, empiezas la universidad, me gustaba la noche, siempre tenía trabajo los jueves, los viernes, los sábados y si el domingo era festivo, entonces mi mamá, yo era la única que creía que mi mamá no se daba cuenta. No, mami, voy a hacer una tarea con Isabela. No, voy a hacer una tarea con Evelyn. No, es que tenemos un trabajo. Y mi mamá, claro, bueno. Pero sabía para dónde ir. Pero ella sabía que me gustaba la fiesta, que me gustaba parrandear. Y a ver, has mencionado, si no recuerdo, Isabela, Evelyn, ¿todavía están en tu vida, hacen parte de tu círculo o pasaron? Que no, yo tengo un gran defecto, muy, 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 muy fuerte. Yo dejo de ver a la gente y me olvido de la gente. ¿Sí? O sea, y me ha pasado con mucha gente, pero he sido muy afortunada que como que he recuperado a personas que han sido muy valiosas en mi vida, pero yo te dejo de ver un tiempo y me olvido y me acostumbro a vivir sin ti, que creo que es un defecto horrible. Pero en ese momento, en esa adolescencia, empezar a crecer, empezar como a definir qué iba a hacer en la vida, fueron muy importantes. Ellas eran muy bajitas, yo muy alta, entonces nos veíamos como así, ¿cierto? Entonces éramos reconocidas, la grandota que anda con un par de chiquiticas, sí, esa. Como las tres cruces, la mitad más alta y las otras dos. Sí, exactamente. Ajá. Y a las tres nos gustaba mucho salir. Hacíamos muchas. Un día me acuerdo con Isabela, salimos a la calle y me dijo, a ella se le ocurrieron unas cosas, ¿qué tal si nos subimos en una ambulancia? Pero así de ir por la calle, caminar y pasaba una ambulancia. Señor. Obviamente una ambulancia que no llevaba un paciente. Sí. ¿Nos lleva? Sí, nos subimos. Obviamente nos exponíamos a muchas cosas, eso era un peligro. ¿Qué tal si nos subimos en un camión de esos que lleva alimentos? Señor, nos lleva. Lo hicimos una vez nada más. Es de esas cosas que haces y dices, hoy lo piensas y dices, Dios mío,
¿Qué fue eso? En una patrulla de la policía nos subimos esa vez porque mis amigas estaban locas y yo les seguía la cuerda. Y no desperdiste el rastro completamente, es decir, hoy ni siquiera en redes se siguen o se han buscado nada. Sí, nos desconectamos mucho. Pero seguro ellas sí saben de ti, creo. Yo sé de Isabela, sé porque conocí de ella después una historia muy difícil que ella vivió, que incluso se hizo pública. Ella, yo la conocí y creí conocerla, pero realmente no. Ella, siendo niña, tuvo un embarazo, dio en adopción a su hija. Después un día yo prendo un programa de televisión y es su historia y yo decía, no puede ser. Y pensaba, ella fue una niña como yo y tuvo que vivir todo esto y fue muy duro, muy, muy duro. Y yo decía, ya entiendo como todos esos vacíos que quizás ella tenía. Y no, a veces ella me escribe o me felicita en mi cumpleaños, yo en el suyo, pero no nos volvimos a ver, nos desconectamos y vuelvo a lo mismo que te digo. Ese es un defecto muy grande, el olvidar a la gente. El olvidarla de esa manera. De esa manera, sí. Pero no olvidas a quienes fueron tu ejemplo, tus modelos profesionalmente hablando. Si nos vamos un poco más adelante en tu vida profesional, ya entrando, y vamos a tocar ahora el tema académico y demás, pero en tu vida profesional, ¿quiénes fueron las personas, quiénes fueron tus primeros maestros? Esas personas a las que tú dices, le debo esto, esto y esto a estas personas. Bueno, definitivamente a Carlos Antonio Vélez, porque yo empecé mi historia en esto con Carlos Antonio Vélez, haciendo mis prácticas en Antena 2. Aprendí a que había que llegar temprano, que había que prepararse, que podía ser Carlos Antonio Vélez, ya estamos hablando de una carrera y de un personaje absolutamente respetado, querido, odiado, como usted quiera decirle. Pero de él aprendía que había que llegar a tiempo, que había que prepararse, que no había excusas para nada. Ese fue mi modelo, Carlos Antonio Vélez. ¿El primero? El primero, el gran modelo. Y obviamente me tengo que ir a la mujer que para mí marca también el camino y el saber que sí se podía ser periodista de deportes, que es Esperanza Palacios. Claro. Pero, por favor. Claro. Con un carácter fuerte, con una personalidad impresionante también. Esperanza no quería a todo el mundo, pero a mí sí, desde que nos conocimos hubo como esa conexión. Y de ella aprendí o de ella entendí que sí se podía, ¿no? Con respeto, con disciplina, con pasión, con entrega y sobre todo, ¿sabes qué? Con siempre darme mi lugar como mujer que podía estar expuesta en un medio de hombres, pero que podía salir adelante. Identificas a dos personas que te han querido y te han abierto las puertas, sí. Pero también identificas a los que no te han querido. No, yo no tengo departamento de rencores, entonces no pienso en quién. Yo soy muy afortunada, Jota, muy, muy afortunada, pero porque he trabajado, porque lo he luchado, ¿sí? Porque esto es que esta profesión es como la del deportista. Hay que ser disciplinado, hay que trabajarlo, hay que prepararse. Pero no pienso en quién es. O sea, por ejemplo, y por eso decía yo hace un rato que yo crecí sin complejos. Y es que siempre aparece como, uy, pero una mujer en este medio. Yo nunca me he sentido discriminada. Tal vez alguna vez en una Copa América en Paraguay llegó un señor, un oficial de campo y me dijo, sálgase, ¿usted qué hace? Una mujer, ¿qué hace acá? Y yo era muy pelada, y yo me puse a llorar y toda la gente que estaba, los periodistas que estaban ahí, no, es que ella es periodista, mire su acreditación, esto, lo otro. Pero es la única vez que yo me he sentido discriminada. Alguna vez estando en Argentina sí hubo quien me dijo como un gran chiste, pero ¿tú qué haces cubriendo un partido de fútbol? Si detrás de cada mujer hay una gran cocina. Epa. Pero yo decía, pues, ¿de quién viene este comentario? Pero yo jamás me he sentido que por ser mujer no pueda estar, no pueda ir, no pueda hacer, no. ¿Y tú qué piensas de estos movimientos feministas, de estos movimientos que han generado y están generando de a poco unas ideologías, incluso hasta unas formas de comportarse al punto de cambiar la A por la E y abrirse un poco más a este tipo de ideas? ¿Cuál es tu posición frente a eso?
Mira, es muy respetable, pero yo siento que, aunque obviamente sí hay muchos casos, hay muchos ejemplos, pero la discriminación muchas veces está en tu cabeza. Cuando tú llegas con algo de complejo y partes de la idea de por ser mujer me van a discriminar, por ser mujer no me van a dar esa asignación, por ser mujer no voy a poder. Entonces arrancas siendo perdedora, arrancas -1. El siempre pensar si puedo, no, es que mire, listo, pueden entrar todos los periodistas, pero hay que subir esta reja, porque eso me pasó a mí alguna vez, y yo iba en tacones y yo dije, esto no me va a quedar grande, me quité mis tacones, me los eché al bolso, me subí a la reja y pasé. Siento que es muy respetable cómo asumes lo que la vida te pone, pero también pienso que cada vez que te ponen esos retos está en ti superarlos o no. Y a través de una carrera de tantos años, cada reto que se me ha cruzado en el camino, he buscado siempre como la solución y no el quedarme a decir, pero ¿por qué a mí? Y ahí siento que está la clave. Lili, ¿a quién no te gustaría volver a entrevistar? Ay, no. O sea, yo no volver a entrevistar, sino no quisiera volver a vivir una experiencia como la de Chapecoense. Okay. No volver a sentir como ese miedo que sentí de verla, verla tan cerquita es cuando vas a hacer un cubrimiento de una tragedia, que es lo que vive obviamente la gente que cubre orden público. Pero el deporte generalmente te da es una alegría, ¿sí? O te pone a llorar porque tu selección no clasificó al mundial. Pero haber vivido la experiencia, y se me pone la piel de gallina, haber vivido esa experiencia de tener que llegar a Medellín, que era una ciudad a la que llegábamos siempre por una final del fútbol, por algo positivo, por una gran fiesta, la fiesta del deporte, y tener que llegar a una Medellín gris, que creo que en cada rincón de esa ciudad y de Colombia lo único que se respiraba era tristeza, por lo que pasó con Chapecoense, el haber estado en el estadio el día del homenaje que hace Atlético Nacional y haber sentido como un estadio entero lloró por personas que no conocíamos, que solamente habíamos visto en televisión y que muchos de ellos los terminamos reconociendo en fotos. Es de esas experiencias que quisiera no tener que vivir otra vez. Fue demasiado, demasiado triste. Y siempre que llega noviembre, siempre están en mi corazón, siempre recuerdo lo que pasó, y además recuerdo mucho lo que pasó esa noche. Esa noche Pereira estaba luchando por el ascenso. Sí. Yo no lo logró, no ascendió esa noche Pereira. Me acuerdo que ya se acaba el partido, apago, y me dice mi marido, ¿pero por qué apagas? Y yo, no, porque no quiero saber nada de esto. Apagamos el televisor. Y Isa me dice, ¿te están escribiendo? Y yo, claro, me la van a estar montando por lo de Pereira. Me dice, pero está muy raro porque no paran de escribirte. Y yo, pues claro, me la están montando. Finalmente nos dormimos, sonó el reloj a las 4 de la mañana, que sonaba en ese entonces. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Por qué tantos mensajes? Y empiezo a leer y pongo un audio. Me lo puso, ese fue Marcela Sánchez, que era la esposa del presidente de Atlético Nacional en ese momento. Me dice, hola, Lili, ¿sabes lo que pasó? El avión de Chapecoense se cayó llegando a Medellín, se mataron todos. Y yo empecé a gritar, no puede ser. Prendí el televisor, obviamente ya todo el mundo estaba conectado con ese tema. Ese día nos tuvimos que ir a Medellín. Llegando a Medellín, el avión tuvo también como un percance ahí, toda la gente en el vuelo gritaba, y yo, Dios mío, esto es demasiado fuerte. Y todo lo que pasó, yo nunca había visto una Medellín tan triste como la que tuve que vivir toda esa semana, porque regresamos de Medellín hasta que pues, los cuerpos de Chapecoense, los periodistas, los directivos, todos dejaron Medellín, sí, y se fueron ya pues como a todo esto. Pero ese tipo de noticias le pido a Dios que no me toquen. ¿Cuál ha sido la noticia que más alegría te ha causado dar? Mira, siendo de Pereira, donde siempre se ha dicho que los de Pereira y los de Manizales no nos queremos, haber vivido la final de la Copa Libertadores de América y haber
¿Cuántas veces has contado esa historia? ¡Ay, Dios mío! Pero es que esa En historia todas las amo, entrevistas está esa historia. La amo porque además fue un grupo con el que hubo una química impresionante desde el primer día. Yo hice varios partidos de Once Caldas en Libertadores, pero fui con ellos a la Bombonera. Uh-huh. Eso fue hermoso, además porque fue el empate, por todo lo vivido, yo me senté en el banco de Once Caldas en la Bombonera. Me acuerdo que Valentierra tenía un problema en un ojo y el doctor Osorio dijo, ay no, necesito algo, y yo no tuve ningún problema en sacar mis goticas. Me dijo, no, pero no, tranquila. Y yo, ¿pero por qué, doc? En medio del partido. No, pues porque puede dar positivo, claro, el doping. Control antidopaje. Como una de tantas anécdotas, me acuerdo que saliendo de la cancha, en medio de esa felicidad, salió Juan Carlos Henao para ir al camerino. Había que salir como por esas carpitas que montan, las uh-huh. que se pueden mover, y había que bajar una escalera, y yo salí corriendo detrás de él porque me dijeron, seguimos, o sea, seguía la transmisión, yo estaba en RCN, y yo salí corriendo, y yo dije, al primero que tengo que entrevistar es a Henao, que fue la figura. Y yo voy corriendo, yo estaba en la parte alta de la escalera, Juan Carlos estaba acá, y yo, Juan Carlos, felicitaciones, y yo me le tiré, y él me entró alzada al camerino. Te cargó para el vestuario. Y ahí seguimos. Entonces, para la final de la Copa Libertadores de América, mi jefe dijo, no, va otra persona. Cuando yo lo único que recibía era llamadas, ¿cuándo llegas? El profe Montoya, el psicólogo, el PF, el panelo. Yo no voy. ¿Qué? Pero si tú eres nuestro amuleto. Y yo, sí, no voy. Además, yo cargaba una medallita del Divino Niño. Ajá. Que me había comprometido les dije, yo no se preocupen, todos querían mi medallita. Y yo les dije, tranquilos que para la final yo les llevo la medallita. Pero pues yo no iba, yo igual había conseguido las medallitas, se las iba a mandar. Y ellos, no. Llamaron directamente a la presidencia de RCN y de la nada yo resulté en esa final. Yo llegué el día del partido. Ajá. Cuando se iban bajando del bus, porque ahí empezó la transmisión, entonces, estás acá, llegaste. Hoy no perdemos. Y efectivamente no perdieron. Yo lo viví como si fuera hincha del Once. Lo disfruté, lo celebré, lo sufrí, y hay esa imagen. Yo estoy en la final de la Copa Libertadores porque soy la primera persona que entrevista al profe Montoya, que sabía muchas cosas de las que estaban pasando en ese momento en su vida. El tener a su hijo en los brazos, a José Fernando, en ese momento no lo quería soltar porque tenía una amenaza de secuestro. O sea, en medio de todo eso que estaba pasando, yo estaba ahí. Y esa era una noticia que de pronto hubiese sido un bombazo, pero que no se podía contar. Pero entendía por qué él no soltaba a su hijo. Y obviamente recorrí Palo Grande con todas las entrevistas, hablé con todos, los entrevisté a todos, y te digo la verdad, fui muy feliz. Parecía hincha del Once Caldas, pero no soy hincha del Once Caldas. La gente piensa que soy hincha del Once Caldas por eso. Lili, te voy a decir una frase de 2 palabras y tú me dices qué significa para ti esa frase. Okay. La corbata. Allá conocí a mi esposo. Era un bar, el bar era de él. Ajá. Allá me llevaron unos amigos en mayo del 2005, en el año en que murió mi mamá, de rumba, cuando yo no quería ir. Yo había dicho no voy. Llegaron a mi casa, empezaron a pitar y yo les dije, son las 11 de la noche, yo no voy. ¿Pero por qué? Yo no voy, además yo estoy muy golpeada, lo de mi mamá. Y empezaron a pitar, a poner música, me vestí, salí, me fui con ellos y conocí a Isa Vendeja, mi esposo. Dicen los que estudian, las energías, las casualidades, las diosidencias, como dicen otros, que cuando se nos va alguien muy importante de nuestras vidas, en mediano o corto plazo, esos que se nos van nos dejan grandes regalos. ¿Será que Isa te lo regaló tu mamá? Me lo mandó mi mamá. Lo tengo claro, me lo dijo un gran amigo, José Luis Zambrano. Ese hombre te lo mandó tu mamá. Así de sencillo.
Realmente, y somos novios desde mayo, del 8 de mayo, que en ese momento era el Día de la Madre, ese 8 de mayo del 2005. Desde ese día empezó nuestro noviazgo, porque seguimos siendo novios, nos casamos, todo, pero seguimos siendo novios. Sí, fue un regalo del cielo, mi mamá me lo mandó, porque yo siempre dije, ay, yo soy tan de malas en el amor, a mí me va tan mal en el amor. Pero ¿qué decirle mal a uno en el amor? Algunos dirán no conseguía parejas, o las parejas que conseguía no eran adecuadas, o era cambiante de pareja. ¿Qué es para ti ser mala en el amor? No tenía suerte, porque en esto también hay que tener suerte, ¿sí? O sea, no encontraba, o de pronto no era la persona, no era el momento. Y con Isa pasó lo que dice Alejandra Guzmán en una canción. Yo no canto, pero voy a cantar. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino y ahora creo en el destino. Eso pasó el día que él se cruzó en mi camino. Isa, que está aquí, nos está viendo, ¿era de malas o de buenas en el amor antes de conocerte? Ay, yo no sé. Isa, ¿eras de buenas o de malas en el amor? Muy de malas, acaba de decir. Entonces nos juntamos dos aladas y terminamos siendo muy de buenas. ¿Qué has aprendido de Isa? De Isa aprendí a decir, me equivoqué. Porque yo era muy soberbia. La verdad, empezaba y terminaba en lo que yo decía. Y de Isa aprendí eso. Me equivoqué. Aprendí a decir, ay, no sé, ¿me puedes enseñar? Porque me las sabía todas. De Isa aprendí el amor de familia. O sea, yo estoy muy bien casada. Mis amigos dicen que el mal casado es él. Es buen hijo, siempre fue buen hijo y buen hermano, buen tío, es buen amigo, es el hombre del millón de amigos. O sea, yo voy con Isa y me encuentro con gente que me dice, o estoy sola y me dice, tú eres la esposa de Isa, ¿cierto? No, mira, dile, yo lo conocí a Isa, no sé dónde, todo el mundo lo quiere, ese man, todo el mundo lo quiere. Yo lo amo con locura. Y me ha dado los años más felices de mi vida. Pues él es un hombre que vive con una de las más, si no la más reconocida periodista deportiva de este país. No sé si eso tendría que preguntárselo a él está aquí, pero te lo pregunto a ti en medio de lo que ustedes hablan en la intimidad. ¿Cómo logró él entender que vivía al lado de una personalidad reconocida para que eso no generara choque en la pareja? Porque se habla mucho de la fama del hombre, que la mujer es la que la lleva, la soporta y la entiende. Pero el reconocimiento y la fama de la mujer es un tema del que se está hablando ahora, puede golpear al hombre cuando ve que quien es reconocida es la esposa. No sé si ustedes lo han hablado. Mira, hay algo, primero, a Isa no le gusta el fútbol. Entonces, él dice, todos mis amigos me dicen, pero usted es muy de buenas porque usted se levanta el fin de semana y puede ver la Liga Italiana, la Premier, no sé qué. A Isa, o sea, Isa sí me conocía, me había visto de vez en cuando en televisión. O sea, él no se casó o él no se enamoró de la que salía en televisión, sino de la persona que fue conociendo, ¿sí? Isa ha sido solidario. Me acuerdo cuando yo tenía unas jornadas muy largas de trabajo los fines de semana, nos veíamos para almorzar, almorzábamos, de pronto había algún partido, había que tomar nota, yo me quedaba dormida y él me decía, mira, hubo gol en el minuto 26, en el minuto 28, ¿serio? El gol lo hizo no sé quién, no sé qué. O sea, siempre solidario. Siendo novios me fui al Mundial de Alemania en el 2006, apenas estábamos empezando a salir, pues no a salir, ya me había propuesto matrimonio. De hecho, no nos casamos sino hasta octubre porque yo me iba al Mundial. Pero siempre escucharle decir, me haces mucha falta, pero prendo el televisor y me siento el novio más orgulloso del planeta. Hoy me siento el esposo más orgulloso del planeta de verte ahí en televisión. Eso lo hace todo para mí. Y él
para él el deporte no es del día a día, pero él dice, yo estoy casada con, tú eres mi petete, yo cualquier duda que tengo, tú eres mi petete del fútbol o del deporte. El libro gordo de petete. Exacto. Eso los muchachos tal vez no saben de qué hablamos, pero había unos segmentos, unos fragmentos en televisión que salía un pingüinito, creo que era, argentino, Sí, que resolvía todas las preguntas que había. El libro gordo de petete. El libro gordo de petete. Exacto. Entonces, Isa realmente se enamoró de lo que yo soy, de lo que soy como mujer, de lo que soy como hija, como amiga, como hermana, con mis defectos, con mis virtudes, con lo bueno, con lo malo, y me ha enseñado a ser mejor persona. Y no pasa un día, o sea, yo me despierto en las mañanas, puedo estar como una loca, con el pelo como si llevara 10 años viviendo en la calle, y me dice, estás hermosa. Y yo, ay, mi amor, te estás quedando ciego, ¿qué? Entonces todo eso es, y es la persona que me soporta, que me da su mano, que nunca me la suelta, que en los momentos difíciles siempre está conmigo, que me entiende, que en algún momento cuando dije, no quiero hacer esto, me dijo, tranquila. Siempre dicen que uno no debe soltar un bejuco sin tener el otro, sí, hablando del trabajo, sí. No te afanes, tranquila. Sé feliz es lo que me ha enseñado, a ser feliz. Lili, tú, para quienes hemos tenido la fortuna de conocerte, irradias siempre tranquilidad, paz incluso. Eres, en medio de todo, sincera y directa. Conmigo lo fuiste una vez y recuerdo muy bien ese momento. Pero eso me permitió conocer a una Liliana Salazar mucho más admirable. Porque regularmente en este medio nos ponemos una careta. Sí. Y tratamos de ser políticamente correctos con todo el mundo. Sí. Si tú le tienes que decir a alguien, esto es blanco, lo miras a los ojos y le dices, esto es blanco o esto es negro, y lo digo por conocimiento propio. Después contaré la historia. Pero ¿cuáles son tus oscuros? Todos tenemos claros, pero ¿cuáles son tus oscuros? ¿Qué no te gusta de ti? Ay, ¿qué no me gusta de mí? Yo escucho todo eso que has dicho y a veces me miro al espejo y a veces como que no me creo quién soy, ¿sí? Uh-huh. Eso me lo dice mucho mi marido. Pero es que tú, mira lo que has hecho, tú eres una berraca. Me falta a veces como esa fuerza. A ver, se prende la luz al aire y yo digo, voy con toda. Pero a veces dudo. A veces no creo como que pienso y digo, pucha, yo he hecho tantos mundiales, yo he hecho tantos cubrimientos, he hecho tantas entrevistas, he traído tantas noticias buenas, regulares, malas, he tenido mis chivas también. ¿Por qué dudo? Creo que ese es mi oscuro, el dudar, el no creerme realmente quién soy. Sin ser agrandada, porque no. Uh-huh. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque me preparo todos los días. Yo todavía uso cuaderno y escribo, sí. Escribo y hago cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos. Cuando hoy es más fácil todo, hacer capturas en el celular, para mí escribir me da desarrollar la mente, tener la noticia más fresca. ¿Por qué dudo? Tengo muy buena memoria. Mis compañeros se sorprenden muchas veces. Hace unos días me decía el director del noticiero, Juan Pablo Coronado, uy, Lili, ¿de dónde sacas ese dato? Tienes una memoria, yo no me acuerdo. Sí. Tengo muy buena memoria, pero dudo. Creo que ese es mi oscuro, el dudar. Lili, y el dudar de mí. Lili, venía para la charla contigo y pensaba, ¿por qué Liliana no ha dado el paso a comentar fútbol? Como lo están haciendo ahora algunas comentaristas en transmisiones. Tú comentas fútbol, evidentemente, en los programas de opinión y en los espacios en los que has tenido, pero entrar directamente con un narrador y tú comentando, ¿no se ha explorado esa posibilidad en tu vida? Porque no me llama la atención, nunca me llamó la atención. Sé que es lo de hoy, uh-huh. Pero a mí nunca me llamó la atención. A mí me gusta presentar, me gusta investigar, me gusta el género de la entrevista, me gusta el reportaje en vivo. Pero el comentar no lo traigo, o sea, no viene con este paquete. No me llama la atención. Siento, o mi sensibilidad va más en descubrir el personaje, en buscar la noticia porque me gusta eso, en retarme y decir, quiero entrevistar a
No me importa que no dé entrevistas, no me importa que no conteste, lo busco, lo lucho y lo consigo. Generalmente, obviamente me falta mucha gente por entrevistar, pero el tema del comentar no lo siento. Y como no lo siento, prefiero no hacerlo. Uh-huh. Y respeto mucho a quien lo hace y admiro a todas las mujeres que hoy están comentando, pero siento que zapatero a tus zapatos conmigo no va, no lo siento, no me llama la atención, no me motiva, no me mueve la fibra. Lili, voy a aprovechar la generosidad que me has ofrecido en este espacio para preguntarte algo que me genera curiosidad, pero es una curiosidad respetuosa. ¿Por qué no hay un Isa chiquitico corriendo o una Lilianita corriendo por la casa? Ahí hubo la ilusión, claro. Nosotros tuvimos una pérdida que eran unos mellizos, ¿sí? Y después lo intentamos y no llegó, uh-huh. O no llegaron. Y nos acostumbramos a vivir solos, a ser el uno para el otro. Y dormimos así, uno con el otro, y hoy pensamos, y siempre, yo sé que esta es una frase quizás muy de cajón, Dios lo quiso así y lo aceptamos así. En algún momento tal vez pensamos, sí, como que, y adoptamos, no lo exploramos finalmente, y hoy vivimos el uno con el otro. Yo a Isa lo consiento, lo trago, o sea, ponte esto, póntele el bloqueador. Entonces yo digo, pero a veces parezco como la mamá de este man, pero lo hago con un amor porque, o sea, Dios no nos dio hijos, o la vida no nos planteó esa posibilidad de tener hijos, no se dio, pero no nos lamentamos. Hemos aprendido a vivir el uno con el otro y a ser inmensamente felices. Ya vamos a cumplir 20 años de casados, 21 de estar juntos, y vivimos como novios. Uh-huh. Somos novios, nunca nos hemos acostado bravos. Tal cual como la canción de Manzanero. Somos novios, sí, tal cual, sí. Oye, gracias por compartirme ese momento tan íntimo y tan privado. Sí. ¿Hace cuánto no te comes un postre de verdad, Lili? La verdad. ¿De verdad? No, a veces pico algunas cositas, lo que pasa es que ya no como antes. Sí. Cambié mi vida completamente. Uh-huh. ¿A raíz de lo del año pasado? Sí, me hice una cirugía bariátrica, perdí 27 kilos y hoy, o sea, me estoy viendo como quería verme hace muchos años, pero lo logré a partir de eso, y entré en una etapa de disciplina y de cuidarme y de sentirme bien. Me hace mucha falta porque antes no comía un postre, me los comía todos porque me gustaba mucho el dulce. De hecho me gusta todavía, pero ya no. ¿Y la cirugía del cerebro, que es la más difícil, cómo la has manejado? Porque esa no existe. Ah, no, eso sí, te operan el estómago, pero no la cabeza. Pero no te operan la cabeza, claro, es verdad. Eso fue lo primero que me dijo mi marido cuando después de la cirugía me llegaron con una paleta y yo me la quería comer toda, incluido el palito, pues, del hambre que tenía porque llevaba casi 2 días sin comer. Me dijo, tienes que ser muy fuerte porque te operaron el estómago, no la cabeza. Y me quedó el estómago, no la cabeza. Y lo que pasa es que ya mi cuerpo me manda ese mensaje cuando ya no recibe más comida. Uh-huh. Pero me siento muy bien, hago mucho ejercicio. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Obviamente muy cuidada, muy bien tratada, con un excelente médico. Y me veo al espejo, a veces no me reconozco porque cambié, pero me siento muy bien. ¿Y cómo no obsesionarte con la pesa? Con 2 gramos, 5 gramos, 500 gramos, Dios mío. Fue lo primero que me dijo el médico. Ajá. Te pesas el día que yo te diga, te tienes que pesar. De hecho, yo no me peso, no me peso porque es que la ropa te manda como toda la información. De acuerdo. Sí. Y como hago tanto ejercicio, entonces me siento muy bien, me siento muy cómoda. Ahora sí el cura predica y aplica, porque tanto hablar de deportes y no hacer nada, no levantar ni una pesita. ¿Y era que tenías una mala relación con la comida? Tenía una relación tóxica con la comida. Sí, terrible, que fue creciendo con los años. De hecho, cuando yo me operé estaba pesando 94 kilos. Epa. 94 kilos, por Dios. ¿Cuánto mides? 1,73. Epa, sí, estabas pasadita. Me da mucha risa que me dice, ay, pero no se te notaba. Yo, no se me notaba, estaba así. Y sobre todo, me asusté mucho un día que almorcé. Uh-huh. Mi esposo se fue, me quedé sola en la casa, pedí una hamburguesa, me empecé a comer la hamburguesa, las papas, y acababa de almorzar.
Y mi esposo me llamó y me comí la hamburguesa, o sea, me atoré. Yo dije, estoy mal. Empecé a comer a escondidas. Yo dije, estoy muy mal. Y cuando mi esposo, estábamos en un viaje, me dijo... ¿Pero Isa sabía eso? Sí, pero no me decía. O sea, yo era la única que creía que él no se daba cuenta que yo comía a escondidas. Y estábamos en un viaje y me dijo, oye, ¿no has pensado...? Estábamos hablando como de, apenas arranca el año entrante, hay que hacer mucho ejercicio, no sé qué más, esto, lo otro. Y me dijo, teníamos la referencia de un par de amigos que se habían hecho la bariátrica y que les había ido muy bien. Y me dijo, ¿y no has pensado en hacerte la bariátrica? Y yo, como una fiera, me di la vuelta y yo, ¿por qué no me dices que estoy gorda? Pero dime que estoy gorda, ya, sí, estoy gorda, ¿y qué? Sí. Y yo no vuelvo a decir nada, se me ocurrió, pero no. Y yo, pero dime que estoy muy gorda. No, tranquila, cálmate. Ahí quedó eso. Pero me quedó en la cabeza. Busqué la cita, la aplacé varias veces. Él nunca me dijo, hazlo. Sino un día le dije, voy a pedir la cita con el médico, que es un médico de Barranquilla, el doctor Quique Jiménez. Pedí la cita, nos vimos y voy a cumplir un año. Me dijo, le dije yo, listo, me opero, ya. Me dijo, no, viene el carnaval y yo en carnaval no opero. Me operé después de carnaval, me operé el 11 de marzo del 2025. Qué bien, ¿y estás feliz? Estoy muy feliz, sí, me siento muy bien. Mi última pregunta, que como decimos los periodistas, decimos última pregunta y no es la última pregunta, me queda algo ahí. Pero esta es la última pregunta que tiene que ver con el ámbito profesional. Porque me llama la atención, tú comenzaste cubriendo todos los deportes, lo primero que hiciste cuando te dieron esas primeras oportunidades fue ir a hacer ecuestres, gimnasia, golf, es decir, tenis. Has tenido una paleta de colores a nivel de conocimiento deportivo que no se limita solo al fútbol. Y creo que para quienes tienen esa posibilidad, una de las mejores, si no la mayor experiencia es estar en unos Juegos Olímpicos. Y, esa materia, ¿por qué no la has calificado? Ay, no, es una asignatura pendiente, Jota. Yo no espero, confío y le pido a Dios no terminar mi carrera antes de hacer por lo menos unos Juegos Olímpicos, pero nunca se dio. Siempre me fue llevando todo como hacia el fútbol, y los Olímpicos siempre los he visto por televisión, pero espero por lo menos hacer unos Juegos Olímpicos. No me doy por vencida. Liliana Salazar es... buena amiga. Liliana, yo siempre cierro estas charlas y esta con mayor razón diciéndote que desde el fondo de mi corazón muchas gracias. Ay, gracias a ti, gracias, de verdad. Tú sabes que siempre ha habido un cariño especial. Sí. Y gracias por tanta generosidad. No hablaremos todos los días, pero siempre encontramos algo que nos conecta. Siempre. ¿Sí o no? Y eso me hace sentir muy orgulloso y muy feliz. Gracias, muchas gracias.